@Julio Sánchez Cristo Oficial. Señor Báez, a propósito del poder de ustedes, han trascendido informaciones en la Fiscalía muy complicadas. Las reuniones con varios políticos, pues ya ustedes las han confirmado, el caso de las relaciones, supuestas relaciones con Elmer Arenas, lo que he explicado que pasó con Diego, con Varela, pero además de eso, hay una insistente versión en las reuniones de un empresario de Antioquia cafetero, Ernesto Garcés y Vicente Castaño, y también una orden que habría dado Pedro Juan Moreno que tendría que ver con la vida, supuestamente, de un importante líder de derechos humanos. Yo quiero preguntarle si usted estuvo en esa reunión entre Ernesto Garcés y Vicente Castaño. No, yo no estuve en esa reunión. Me voy a permitir, pues con el respeto que usted me merece, referirme muy brevemente a este caso, porque yo muy amablemente le solicité a la W que nos concretáramos en este tema de coyuntura y las acusaciones y el problema de la justicia y paz que enfrenta ahora los desmovilizados que han cumplido con los requisitos legales para obtener su libertad, y así lo aceptó la dirección del noticiero. Sin embargo, acatando pues las normas de respeto, me permito responderle brevemente. Tanto en los casos del señor Ernesto Garcés, como la muerte de el líder de los derechos humanos al que usted se refiere más, eso es motivo de investigación por parte de la Fiscalía. En estos momentos, pues la misma Fiscalía cuenta con unas afirmaciones muy delicadas que en su momento hizo alias Tasmania, de modo pues que yo le solicito que me releve de ahondar más en estos detalles, porque son investigaciones sumamente delicadas. No hay problema. Quisiera yo interferir no hay problema en este tema frente a lo que está haciendo la Fiscalía General de la Nación. Listo. Vamos con los otros temas entonces. ¿Qué sigue? Señor Báez, mucho se ha dicho sobre los nexos entre el reconocido abogado Abelardo de la Espriella y grupos de autodefensas. ¿Qué nos puede decir usted de estos nexos con el jurista, por ejemplo, una supuesta reunión con la ONG FIPAS, con su grupo paramilitar en el que se habrían concretado candidatos a la Cámara? Al respecto, también he sido en las declaraciones y oraciones ante Justicia y Paz muy explícito en todo lo que se relaciona con la precisión de detalles sobre el tema de FIPAS. FIPAS fue una fundación que en su momento lideró el doctor Abelardo de la Espriella, una fundación de jóvenes universitarios, que hacia noviembre del año 2004 programó un encuentro de los jóvenes del país, un encuentro en el que estuvieron 1.000 estudiantes representando 52 universidades privadas y públicas, encuentro que tuvo lugar en Santa Fe de Ralito, y cuyo objetivo fue precisamente buscar que los jóvenes entendieran los alcances y la dimensión del proceso de negociación de paz que se realizaba entre el gobierno y los grupos de autodefensa de esa época. Esas gestiones sobre el tema de apoyos a la paz y demás fueron dirigidas por el doctor Abelardo de la Espriella, y adicionalmente a eso, como abogado, él prestó su asistencia profesional, desde luego que sí, cobrando sus respectivos honorarios profesionales. Conocí, por ejemplo, que en cuanto al encarte del narcotraficante de pura sangre, Juan Carlos Sierra Ramírez, que pretendió filtrarse al proceso de negociación para ganar los beneficios que el gobierno ofrecía en esa mesa. ¿Sí? En cuanto a eso, el doctor Abelardo en su momento emitió unos conceptos jurídicos, es lo que de lo que tengo conocimiento, y por esos conceptos jurídicos este señor Sierra Ramírez le hizo unos pagos y demás. Sí. Eso es todo lo que pero yo conozco al abogado sobre el papel de este señor. Don Iván Roberto. Jamás lo vi militando en grupos de autodefensa, jamás me consta que haya estado comprometido con asuntos ilegales. Todo fue una asesoría al consejo, al proceso de paz, como usted
su momento Carlos Alonso Lucio, como nos Señor lamentó Báez. en su momento uno de los subcomisionados del gobierno, el doctor Alzate Ronda, etcétera, pero no más. No puedo llegar al extremo. Perfecto. Mire, como usted dice, ha tenido nexos directamente con la organización ARPA. señor Báez, como usted Creo dice que es un quiere proceso referirse... que aún está en la fiscalía, pienso yo, y no sé en qué estado se encontrará. Señor Báez, como usted dice que quiere referirse a los temas de coyuntura y que hay cosas de las que no puede hablar, entonces quiero preguntarle específicamente sobre el cumplimiento de su condena. Ustedes, cuando se sometieron a Ley de Justicia y Paz, dijeron que iban a cumplir 8 años de cárcel. Usted ha solicitado su libertad porque menciona que ya ha cumplido con todos los requisitos que se acordaron en el momento cuando se entregaron las armas. ¿Qué ha pasado con su caso? Si usted ya cumplió, ¿qué dicen las autoridades para no permitirle salir? Yo no. Primero yo quiero aclararte, Camila, que no he dicho aquí que hay preguntas que no puedo responder, ¿no? Sino he respondido más ampliamente algunos inquietudes de ustedes, lo hago por respeto a la justicia y demás, pero no más. Segundo, en cuanto a lo que usted me pregunta, no es mi caso. Yo no puedo afirmar que a mí se me ha negado la libertad. Es que yo apenas la solicité hace unos días. Estoy en estos momentos en la etapa del procedimiento que cumple la Fiscalía para demostrar o no ante los magistrados de control de garantías si la sustitución de medida a mi favor es procedente o no. Y en esa etapa pues se hacen las evaluaciones sobre los aportes a la verdad y a la reparación, y de esas evaluaciones ya de manera soberana, motu propio, el señor magistrado toma las determinaciones. Pero Claro. no siendo mi caso, si es el caso de muchos compañeros como Uber Banqués Martínez, el mismo Freddy Rendón Herrera, el señor José Iván Laverde, el señor José Ignacio Roldán, y otros muchachos ya pues de segunda jerarquía en esta organización, que claramente dijo que cumplieron. Sin embargo, se les concedió la libertad por parte de la autoridad competente dentro del concierto, dentro del universo de justicia transicional, Y no de la justicia ordinaria. unas colisiones absolutamente inconvenientes con la justicia ordinaria, que no nos juzga a nosotros. Señor y es la Báez. justicia ordinaria la que tienen prácticamente detenido la salida de varios de estos señores, porque aún cursan en la justicia ordinaria procesos que no han hecho tránsito como lo ordena la justicia transicional, y el no haber hecho tránsito hace que esto en la justicia ordinaria subsistan medidas de aseguramiento y otras determinaciones judiciales que impiden la salida. Esto le envía un mensaje sumamente pernicioso a lo que pueda ocurrir en Cuba. Claro, y eso lo hemos mencionado, acá precisamente. Existen estos obstáculos. Quien sufre credibilidad es el mismo Estado y es el mismo aparato de justicia. Señor Báez. De manera pues que aspiramos que tenga que intervenir el Ejecutivo, estas situaciones se solventen, porque aquí se está cumpliendo la ley. Y la ley ordena unos requisitos, y los requisitos para muchos se han cumplido, por lo tanto no procede otra que la libertad a prueba. Sí, y eso lo hemos hablado acá, incluso lo hablamos con el señor Banquez y demás, pero es que usted nos ha dicho desde un principio que no tiene motivación alguna para mentir o para decir una u otra cosa en el caso del magistrado Jorge Pretel, que ahora que se dio cuenta que hay una relación entre el Pretel que le mencionaba el señor Vicente Castaño y el Pretel magistrado, es que usted quiso declarar ante las autoridades. Pero entonces, y usted me disculpa la deducción, uno podría llegar a decir que por cuenta de lo que está pasando en Justicia y Paz, que algunos de ustedes, a pesar de haber cumplido su condena, los 8 años, no les están dando la libertad. Usted, que la acaba de solicitar, precisamente puede tener el interés de querer declarar
en contra del magistrado Pretel para que en su momento le agilicen su salida. Es decir, sí puede haber un interés de su parte, no es que usted lo esté haciendo sin ningún tipo de pensamiento para que lo favorezcan a futuro. Mira, Camila, yo lo que menos he hecho es invocar ante la Fiscalía que se sopese esta mañana de mis contribuciones con la justicia. Intervine directamente en 28 procesos contra 28 congresistas, 16 senadores, 14 representantes, la inmensa mayoría condenados. Intervine también en declaraciones donde comprometí a 10 altos jerarcas, por así decirlo, de las Fuerzas Armadas, mandos de las Fuerzas Armadas. Intervine en versiones donde señalé compromiso con los paramilitares de altas autoridades del Estado, desde un expresidente de la República hasta un concejal. Intervine en procesos contra diputados, concejales, alcaldes. Es decir, sería muy interesante que se analizaran las casi 1.300 horas de versiones libres, no son mías, sino de muchos compañeros, para que nos demos cuenta en qué estado está la verdad. Si la verdad ya llegó a los tribunales, si las compulsas de copia avanzan en las investigaciones de la justicia ordinaria, si la verdad que hemos expresado ya la conoce la opinión pública a través de los periodistas. Yo estoy convencido que el 75-80% de la verdad que se ha vertido en la jurisdicción transicional o de justicia y paz que llamaba antes, la desconoce la opinión pública y la conocen ustedes los medios. Bueno, señor Iván Roberto, dentro de esas más de 1.000 horas, usted habló de empresarios, de compañías, de empresas colombianas que aportaron a los grupos de autodefensa, que financiaron o se apoyaron de grupos paramilitares en Colombia. ¿De cuáles habló? Porque sobre eso pues muy poco se sabe. Don Julio, yo no tuve responsabilidades financieras en esta organización, pero eso de ninguna manera me releva para yo poner en conocimiento de la justicia todo cuanto supe de la intervención de empresarios en el fenómeno paramilitar, que es lo que siempre yo he denunciado. Aquí se desmontaron las autodefensas, pero el paramilitarismo subsisten personas como el doctor Jorge Pretel, subsisten personas, altos funcionarios que aún no han sido tocados por la justicia, subsisten coroneles generales de la República que no han sido investigados o cuyas investigaciones duermen el sueño de los sustos, no sé. Lo que sí le quiero manifestar es que en cuanto a ese sector paramilitar de empresarios, de la economía nacional interviniendo en el fenómeno de las autodefensas, hemos sido muy explícitos. Yo personalmente hace 2008, o sea, 2009, o sea, más o menos unos 6 años, hice mención expresa de 13 altos empresarios que financiaron la constitución, conformación y logística de estructuras de autodefensa señaladas de grandes masacres. Eso lo expresé. De paso, le solicito, no me pida nombres, que los tiene plenamente identificados e individualizados la Fiscalía, como también lo tiene la Fiscalía perfectamente individualizada la personalidad y la identificación de alias el Mono Rodrigo, que no fue Rodrigo Pérez, comandante del famoso grupo de los 12 apóstoles, grupo paramilitar que operó en Yarumarí, del cual se ha dicho, yo no lo he dicho porque no tuve conocimiento de lo que se ha dicho, coordinó, manejó y manipuló el señor Santiago Uribe. No lo puedo afirmar así yo personalmente, pero sí a lo largo de este proceso hemos conocido acerca de eso. De manera que frente a los empresarios,
abundan en la fiscalía versiones, no solo mías, sino corroboradas por otras personas, altos jefes del paramilitarismo en el país, sobre lo que fue la financiación de estos empresarios con los grupos paramilitares. No sé en estos momentos en qué estado se encuentra la investigación. Yo, después de 6 años de haber hablado de eso, hace unos 6 meses, 7, apareció un señor fiscal aquí en la cárcel de Itagüí para adelantar otra serie de precisiones sobre esa investigación. No conozco de más. Bueno, ahora miremos hacia La Habana, don Iván Roberto. ¿Cómo se evalúa desde su perspectiva, hoy como desmovilizado y en la cárcel, lo que se está negociando con la guerrilla de las FARC allá en La Habana? La agenda no es conocida del todo. Aparte de eso, hay una situación pues que es un poco compleja, me hace un poco compleja la respuesta. Es que ellos dicen que todo se aprueba como en su totalidad, es decir, que lo que se aprueba lo que se ha aprobado solamente de manera parcial tendrá validez cuando todo haya sido aprobado. O sea que no puede uno especular en detalle cuáles han sido los acuerdos a que se han llegado en esas conversaciones frente al futuro del Estado, la estructura del Estado, el modelo de desarrollo económico, la paz en el postconflicto y demás. Pero nosotros, personalmente, mi caso y el caso de Freddy Rendón Herrera, del mismo Arnovio Triana, del señor Rodrigo Pérez, a través de distintas expresiones y manifestaciones que hemos hecho, respaldamos plenamente la idea de la paz territorial. Nos apasiona esta idea. Este país es un país de regiones. En este país no podemos volver a cometer el error que hace muchos años, cuando las reformas agrarias nacían en las oficinas burocráticas de Bogotá y buscaban solucionar el problema de 10, 15 regiones cultural, étnica, social, económica, políticamente diferentes. Ese tema de la paz territorial nos apasiona y respaldamos plenamente ese modelo para Cuba, porque es un modelo que permite demostrar que la paz es posible a partir del conocimiento pleno de la realidad social, política, económica, cultural, ambiental que se vive en cada región. Fuera de eso, cualesquiera sean los costos en la justicia y en otros aspectos, la paz siempre generará réditos muy importantes, réditos relacionados con el ahorro de vidas humanas. Se ha dicho que lo que hace que empezó esa negociación no han caído en los campos de Colombia 5.000 personas. Y 5.000 personas de las cuales el gran porcentaje son inocentes, porque esa es la tristeza de la guerra. Si en la guerra no se murieran los inocentes, a nadie le importaría la guerra. Que en la guerra se mueran los inocentes y sobrevivimos los culpables. Tiro Fijo murió de viejo. Y murió de viejo Víctor Carranza. Y murió de viejo el señor Jacobo Arenas. Mientras mueren jóvenes, es una absurda confrontación, muchos colombianos inocentes. De modo que nosotros la enfocamos desde el punto de vista humanitario, aparte del aspecto económico. ¿Cuánto va a representar? Tiene unos costos altísimos ahora, pero ¿cuánto representará para inversión social, en educación, salud, vivienda, seguridad social para los colombianos? El ahorro de yo no sé cuántos billones actualmente le cuesta al país, 29 billones de pesos del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Con la paz se acabarán los grandes contratos, con la paz se acabarán, podremos hacer las reestructuraciones en las Fuerzas Armadas, con la paz se podrán reorientar los recursos que se invertían en la guerra a favor de la reparación de tantas víctimas que han sido los blancos predilectos de esta guerra infame que hay que acabar. Desde ese punto de vista, respaldamos incondicionalmente los diálogos de paz en La Habana con todos los problemas que se han presentado, en incumplimientos, frente a confusiones de toda índole. Los respaldamos porque además, don Julio, finalmente, nosotros estamos convencidos que es a través de una solución negociada como es posible llegar a unos acuerdos que le pongan fin a este baño de sangre, un baño de sangre de más de 50 años, un baño de sangre donde
donde el carro de la muerte parece que estuviera vivo, recorriendo todos los territorios nacionales y destruyendo la vida de hombres y mujeres y de niños muy importantes para este país. Señor Ernesto Báez, gracias por su tiempo, por sus explicaciones, por atendernos y estaremos atentos al desarrollo de su caso. Me regale un minuto nomás para hacer una agregación acá, que se me queda dentro del tintero. ¿Es posible? Sí, señor. Muchas gracias, don Julio. No, se trata, volviendo al tema de la denuncia penal contra el señor magistrado, incluyo allí pues una de las mentiras más horripilantes al que este señor se refirió. Dice que el 10 de abril se presentó una fiscal delegada de la Corte en Itagüí. Aquí, una persona que ingrese, que sea funcionario, no tiene un registro y en ese registro se establece a qué vino y con quién va a conversar. Dice el señor magistrado que aquí llegaron esta señora fiscal delegada del fiscal general para conversar con todos los paramilitares sobre él, sobre la situación de él, y que además alias Julián Bolívar o el señor Moroleche expresaron que ellos no se apuntaban a ese fuego y que el único que aceptó este montaje al que se refiere fue Ernesto Báez. Yo creo que eso es gravísimo y esa afirmación tiene que someterla a la actividad probatoria de la Fiscalía. Eso es falso, absolutamente falso. Aquí no ha venido nadie a plantearnos eso. Lo mío, lo que presenta la justicia, lo hice en las diligencias de cierre, ni siquiera motu propio, sino en las diligencias de cierre ante la Fiscalía. Manifesté esta situación y estoy dispuesto a sostenerla hasta los últimos instantes de mi vida. De eso se trataba. Le agradezco mucho. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.